En este vídeo vamos a hablar de Los reflejos de la luna, una novela de Edith Wharton, que fue la primera mujer en ganar un premio Pulitzer, que era una rica heredera de la sociedad neoyorquina, que era de ideología conservadora, colonialista, antisufragista, pero a la vez era bisexual, cruzó el Atlántico más de 60 veces y durante la Primera Guerra Mundial se paseó en motocicleta por el frente francés. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Estamos en los años 20, en Estados Unidos, un momento entre guerras en el que los vencedores al menos viven un momento de esplendor cultural, de explosión económica, un momento también muy rupturista en el que en todas las artes están pasando cosas nuevas, desde la música, con el jazz, la arquitectura, el cine, la pintura, y un momento también en la literatura en el que están pasando cosas nuevas. En 1922, el momento en que Edith Wharton publica Los reflejos de la luna, es el año en el que T.S. Eliot publica La tierra baldía, o es el año también en el que Henry James publica El Ulises, dos pedazos de librazos muy rupturistas. Bueno, pues es ese año, 1922, en el que Edith Wharton publicó algo que sabía que funcionaba. Una historia de amoríos, enfocada sin ninguna duda a un público muy amplio y que, bueno, no cuenta más que una historia del siglo pasado, pero muy bien contada. ¿Lo del bestseller cuándo lo vas a decir? Los reflejos de la luna, de Edith Wharton, editado en Alba Clásica, va de dos personajes, Susie Branch y Nick Lansing, que se codean con la alta sociedad, pero no tienen un duro. Y entonces llegan a un pacto. Se van a casar con la idea de aprovecharse mejor de sus amigos ricos, con la idea de poder vivir en sus casas, de asistir a las cenas y a las reuniones de sociedad. Pero dentro de ese pacto también se dicen que si uno de los dos consigue en ese tiempo un buen partido, pues nada, dejarán al otro y seguirán al buen partido. Y no solo eso, sino que además el otro tendrá como la obligación como de ayudarle a seguir su propia vida. Lo interesante de Los reflejos de la luna y de Edith Wharton es que cómo puede ser que una mujer de esa clase social tan alta, con una ideología tan conservadora, después se permitiera ser tan crítica con toda esa clase social en su literatura. Es como si Edith Wharton se permitiera cosas al escribir que en su vida de alguna manera no se permitía. Como os hemos dicho, Edith Wharton es una tía que viene de una clase social muy alta, Nueva York, años 20, mucho dinero. Una mujer, una señora a la que le encantaba la decoración, de hecho tiene varios libros publicados sobre decoración. Una mujer que fue antisufragista, es decir, decidió que era mejor que ella misma no tuviera voto, lo cual es muy raro. O igual es que no le hacía falta. No le hacía falta, ¿no? Ya con todos sus privilegios ya se sobraba. También muy defensora del colonialismo francés, de hecho viajó a Marruecos y después escribió unas crónicas sobre ese viaje en las que ponía muy bien en la actuación del gobierno francés en Marruecos. Pero a pesar de todo esto, o a la vez que sucedía todo esto, Wharton era una mujer bisexual, una mujer que se enrolló con varias mujeres y también tuvo una relación con su marido pues un poco turbia. Tanto él era infiel como ella le fue infiel y una de esas infidelidades fue con un hombre que era bisexual también y que mientras estaba con Edith Wharton estaba también con otro hombre. Acabó divorciándose y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, mientras todo el mundo estaba corriendo en el lado contrario, Edith Wharton cogió sus sombreros de señora y se fue, viajó a París y se estuvo paseando el frente en motocicleta y también en coche con un amigo, pero muy en el frente. De hecho visitó las trincheras y cuentan que escuchaban los bombardeos desde donde andaban paseando y se convirtió en reportera de guerra. Bueno, Edith Wharton, a pesar de su ideología o con su ideología, fue una tremenda escritora, yo creo. Fue 3 veces candidata al premio Nobel, primera mujer en ganar el premio Pulitzer, muy amiga de Henry James. Conocía a Hemingway, conoció a Scott Fitzgerald y fue contemporánea de Virginia Woolf. Probablemente conocemos mucho más a Virginia Woolf porque en los años 20, como decía Víctor, es un tiempo de ruptura, es el tiempo de las vanguardias que hace esta señora publicando libros como Los reflejos de la luna, ¿no? Estaba muy... Era casi más romántica, más del 19 que lo que estaba haciendo en ese momento. Exacto. ¿No? De los otros libros que hemos leído de Edith Wharton y que nos interesan, están publicados en España, nos quedamos clarísimamente con Las hermanas Banner. Las hermanas Banner, es la hostia. Publicado en la editorial Contraseña, y bueno, va simplemente eso, de 2 hermanas que regentan una mercería, y bueno, es un libro pequeñito, cortito, pero una delicia de novela que nos va contando pequeñas cosas que le suceden a esas 2 hermanas, y de verdad, si tenéis ocasión, leedlo porque es una belleza. También están publicados en España los cuentos completos de Edith Wharton, los tenéis en Páginas de Espuma,
y que desde luego también merecen mucho la pena. Antes de contaros por qué hemos elegido Los reflejos de la luna para hacerle una reseña, cuáles son las cosas que más nos gustan y que menos nos gustan de esta novela, quisiéramos haceros una matización sobre lo que entendemos por un bestseller, al menos en este vídeo. Entendemos un bestseller no como ese libro que se vende mucho, que es la definición de bestseller, sino más bien como ese libro que está escrito con la intención de llegar a un gran público. En ese sentido, Los reflejos de la luna, de Edith Wharton, editorial Alba, es un libro con una trama muy accidentada. Hay muchos giros. Sucede mucho eso que decía Robert McKee, autor del ensayo El guión, un libro guión que os hemos aconsejado ya más de una vez y que para cualquiera que quiera escribir merece mucho la pena echarle un ojo. Sucede mucho eso que Robert McKee, como decimos, llamaba los puntos de inflexión, que no son más que cambios en los valores en juego de una escena o de una novela de positivo a negativo o de negativo a positivo. Esos cambios en los valores en juego hacen que los personajes, los protagonistas, se acerquen más o se alejen de esos objetivos que tienen para cumplir en la historia y hacen, de algún modo, que la novela avance y llegue hasta el final. Un ejemplo buenísimo está en el episodio 2 de Star Wars. Ese episodio en el que uno de los valores que está en juego es el equilibrio de la fuerza. No queremos que Anakin se desequilibre en la fuerza, acabe dominado por el lado oscuro y acabe convirtiéndose en Darth Vader, aunque sabemos qué es lo que va a pasar. Hay una escena en la que ese equilibrio de la fuerza, ese valor que está en juego, cambia de signo. Es la escena en la que Anakin decide ir a salvar a su madre, que está secuestrada por los moradores de las arenas. Y después de que su madre muere en sus brazos, decide vengarse y matar a todo el poblado, a los niños, a las personas indefensas, a las personas mayores que nada tenían que ver con el asesinato de su madre. Es ese momento en el que el valor que está en juego, el equilibrio de la fuerza, hace plof. Pasa de positivo a negativo, ¿no? Y no sabe cuál es el objetivo de Anakin Skywalker. La segunda cosa que creemos que está muy bien en este libro de Edith Wharton es la ironía. Desde el título, Los reflejos de la luna. Los reflejos de la luna. Edith Wharton se está riendo un poco de esos reflejos de la luna, las noches de los enamorados. Lo vemos en la primera página. Opinó Susie Lansing, mientras se asomaban a la inevitable balaustrada de mármol y veían a su orbe tutelar desenrollar una alfombra mágica sobre las aguas que tenían a sus pies. Esta frase, tan alta, tan engolada, tan romántica, es irónica. Edith Wharton se está riendo en realidad de sus personajes enamorados o que se creen enamorados a la luz de esa luna y en esa inevitable balaustrada. Es que fijaos que dice inevitable porque es como ¿qué otra cosa puede haber al lado de dos enamorados? ¿No? La inevitable luna, que riela. No ha hecho riela de milagro. Balaustrada. Otro elemento que queremos reseñar de Los reflejos de la luna es sin duda el lenguaje. Uno cuando lee a Edith Wharton se da cuenta de la musicalidad de las frases, se da cuenta del ritmo de las palabras y de cómo uno se va casi como acunando en ese lenguaje por el que le va llevando a través de la historia y que casi da igual lo que le cuente. Sabemos que mucha de la culpa de esto la tiene Edith Wharton, claro, pero también la tiene el traductor, Miguel Temprano García, pero juntos, desde luego, han conseguido un trabajo que da gusto leerlo y que nos recuerda eso de que un bestseller no tiene por qué tiene que estar mal escrito. Juan Gómez Jurado, un bestseller no tiene por qué estar mal escrito. Sentía un desprecio natural por las personas que se vanagloriaban de las cosas que debían soportar por fuerza. Ella pensaba casarse algún día, porque una no podía pasarse la vida dependiendo de los ricos, pero esperaría hasta encontrar a alguien que combinara un máximo de riqueza con al menos un mínimo de afabilidad. ¡Qué maravilla! La cuarta cosa que creemos que hace de Los reflejos de la luna un libro muy divertido y muy recomendable es que Wharton es tremendamente precisa en los sentimientos y las emociones de los personajes y sienten de una manera muy peculiar, no es para nada algo trillado, son sentimientos y emociones muy complejas y Wharton es como si tuviera un dardo y una diana y ¡plam! O sea, los clava. Fijaos, así era el mundo en que vivía. Nadie preguntaba, nadie dudaba, porque nadie tenía tiempo para recordar. El viejo riesgo de la curiosidad entrometida, del cotilleo malintencionado, había acabado. Una se quedaba con su tragedia, su desastre en las manos, porque nadie se paraba a reparar en el pequeño objeto amortajado que llevaba a cuestas. Quinto y último elemento que nos encanta de Los reflejos de la luna, la estructura. Edith Wharton escribe por capítulos su novela y por capítulos muy cortos. Eso le da mucha agilidad a la novela. Son capítulos que a menudo acaban, como las buenas series, en alto, pero otras veces no acaban así y en todo caso siempre nos animan a seguir leyendo el siguiente capítulo. ¿Lo del bestseller cuándo lo vas a decir?
Edith Wharton hace cambios en el punto de vista. A veces nos cuenta la historia desde la mirada de Susie, a veces nos cuenta la historia desde la mirada de Nick. Esto hace que, por un lado, tengamos una visión mucho más completa de lo que está sucediendo, porque se mete en el alma de un personaje y en el alma del otro, pero también eso le da una agilidad y un cambio en la forma de ver las cosas que uno agradece cuando lee. Vale, yo tengo que decir que a mí hay algo que no me gusta mucho de esta novela y es sobre todo el final. No puedo desvelar mucho, pero es un final muy complaciente, lo cual afianza un poco eso de que Edith Wharton lo pensó como un bestseller. Se me hace un pelín cursi, pero no puedo decir nada porque... Ya está. Y hay algo que no sé si me gusta o no me gusta, pero es como que Edith Wharton es tan irónica y se ríe tanto de esta clase social que uno no acaba de empatizar del todo con los personajes implicados. Igual eso están un poco lejos de ti, de las vivencias que tienes tú, o no Puede sé por ser, eso. puede ser. Bueno, si lo leéis nos contáis. Para terminar, Edith Wharton, una autora compleja, una autora que merece la pena leer, poco conocida en nuestro país y que desde luego escribe unas novelas que, aun siendo bestseller o que podrían llegar a ser bestsellers, están muy bien escritas. Si os ha interesado esta reseña de Edith Wharton, os recomendamos la reseña que hace el canal de Victorian Spirits sobre el libro La Edad de la Inocencia, que fue por el que ganó Edith Wharton el premio Pulitzer. Y por supuesto, si os gustan este tipo de libros clásicos, os recomendamos muchísimo el canal de Cumbres Clásicas, que bueno, seguro que lo conocéis, pero es muy muy bueno. Tiene libros muy bien recomendados. ¡Un momento! Esto funcionó en el último vídeo. No sé Vale. si va a funcionar siempre, pero... Tenemos Twitter, Instagram y Goodreads. Así que si queréis seguirnos por ahí, pues genial. Si queréis ver más vídeos de Cómete la sopa Kafka, podéis darle aquí. Y si queréis, o si no queréis, pero por favor hacedlo, suscribíos al canal aquí. Chao. Chao. Sí, tiene como